El trabajo que yo hice desde la antropología social, trabajó con jóvenes de sectores populares de Córdoba y en ese trabajo me propuse indagar en las violencias que signan las vidas de estos jóvenes, qué sentidos y qué experiencias tienen en torno a ellas. Para eso entonces hice un trabajo etnográfico. Esto significa que me adentré en sus vidas, que traté de formar parte de los espacios que ellos transitaban, fui a partidos de fútbol, a fiestas familiares, a eventos sociales, estuve reunida con ellos mucho tiempo en las calles y pasillos en donde se encuentran sus viviendas, y de esa manera pude acceder a los sentidos que ellos dan a las distintas violencias que forman parte de sus vidas. Lo que para mí significó aprender el trabajo etnográfico y aprender el oficio del antropólogo, implicó poner en suspenso mis propias categorías sobre qué son las relaciones sociales o qué son las relaciones sociales cuando hay violencia en ellas, y también poner en suspenso ciertos modos de concebir a los jóvenes. Digamos, por ejemplo, los jóvenes con los que yo trabajé no estaban habituados a poner en palabras sus prácticas o sus experiencias cotidianas, entonces mis preguntas implicaban un esfuerzo para ellos de tratar de explicar algo que en verdad se vive, se siente, pero que no muchas veces se le pone palabras. Entonces, bueno, es por esto que para el trabajo del antropólogo social es muy importante la observación participante, porque a través de la observación participante lo que buscamos es captar justamente esas relaciones, esas prácticas que muchas veces se realizan pero que no se están explicando todo el tiempo. Y bueno, entonces nuestra pretensión muchas veces es poder dar cuenta de esas microrelaciones, de esas pequeñas cuestiones de la vida cotidiana que todos vivimos, pero que no siempre las explicamos verbalmente. Yo hago trabajo de campo en una comunidad aborigen o indígena de los cerros jujeños, que se llama Huachichocana. Y últimamente cuando pienso en ese trabajo de campo, lo que implicó estar ahí, que fueron unos 12, 13 meses de convivencia, hay un momento que me parece importante, que me marca, y es cuando con unos amigos fuimos a hacer una caminata por el cerro, y yo me perdí por unos momentos, unos minutos en donde venía último en la fila y me perdí. Y cuando me perdí, empecé a sentir un viento fuerte que llegaba, me sacó el sombrero, la campera, empecé a escuchar que alguien me llamaba por el cerro, empecé a sentir miedo. A los pocos minutos me encontré con mis amigos, charlamos sobre el tema, y cuando terminamos la caminata y bajamos a la casa en donde yo me estaba quedando, bueno, todos estaban muy seguros de que lo que yo había tenido ahí había sido una especie de encuentro con el cerro, en donde el cerro me había querido comer, digamos, literalmente. Eso quería decir que si yo no hacía un par de pagos, pedidos de perdón y un par de rituales de limpieza, yo podía tener alguna consecuencia cuya extremo sería la muerte. Eso desencadenó un montón de cosas en el campo, que no vienen a cuento ahora, pero lo que cambió mucho, podría decir, dos relaciones o tres relaciones de las que yo vivía cotidianamente en el cerro. Una, que obviamente ya nunca más caminé los cerros con la misma ligereza, a pesar de que lo hacía antes solo y lo seguía haciendo después también solo. Otra, que empezaron a estar en mi cabeza otro tipo de modos de nombrar los sentimientos, como por ejemplo el miedo o el respeto, que no tienen una traducción a lo que era mi miedo y mi respeto y que todavía tal vez no la encuentro ahora. Y por otro lado, tal vez lo más interesante y lo más importante para mí fue que a pesar de que había escuchado un montón de veces lo que se decía del cerro, lo que las personas tenían para contar de esas relaciones y demás, en ese momento había sido el cerro de alguna manera quien había hablado. Entonces, a partir de ese momento había que hacerle, digamos, lugar en la etnografía, no solamente a lo que me pasaba a mí y a mis preguntas, y a lo que le pasaba a las personas con las que yo hablaba y a sus preguntas, y a los que ellos decían de los animales y de los cerros y a lo que yo veía, sino también a lo que tal vez estaba diciendo el cerro. Bueno, mi trabajo de campo y mi experiencia es en un espacio interdisciplinar que se llama etnobotánica,
Y el desafío de este campo interdisciplinar es dialogar y articular los saberes populares, tradicionales, con los saberes académicos. Estamos como tensionados en ese espacio, ¿no? Y bueno, trabajamos en el campo con comunidades campesinas y aborígenes. He trabajado en el centro norte de Chaco, este de Catamarca y en el sudoeste de Córdoba. Y mi experiencia ha sido ver la riqueza de conocimiento, lo pionero que es a veces estos saberes en relación con lo académico, la profundidad de saberes en relación a las plantas medicinales y alimenticias. Bueno, una anécdota en este sentido es que uno va con las propias categorías o clasificaciones que le enseñan en la universidad de las plantas, angiospermas, gimnospermas, monocotiledóneas, dicotiledóneas. Y bueno, y cuando uno va al campo, si bien recolecta esto y las clasifica de esa manera, la gente también tiene sus propias clasificaciones. Y así me encontré con que me hablaban de plantas cálidas y frías para enfermedades frescas y cálidas. Me hablaban de clasificaciones de leñas como fogosas, chispeantes, ardedoras. Y bueno, era uno desestructurarse de esas clasificaciones y entrar a profundizar en estas otras formas de diferenciar, ¿no? Y bueno, lo que encontré buscando en bibliografía era que estas clasificaciones de las enfermedades y de las plantas en cálidas y frías provenía de la época de los griegos, del siglo VI después de Cristo, pasó a Persia, de Persia pasa a Arabia, de Arabia a España, de España al Viejo Mundo y de ahí llega a América y todavía están vigentes en estos contextos, ¿no? Especialmente entre los campesinos. Una de las características peculiares del trabajo de campo etnográfico son las estadías prolongadas que hacemos las y los antropólogos en los lugares en los que trabajamos. Y bueno, y en esas estadías prolongadas uno genera relaciones, se generan relaciones de todo tipo, son experiencias que nos transforman profundamente. Y bueno, recuerdo en este momento una experiencia, yo a lo largo de los meses que estuve viviendo en la localidad y en el Cerro en Tumbaya, en la provincia de Jujuy, bueno, establecí muchas relaciones con muchas personas, me hice amiga de Lidia. Y en un momento, en el festejo del Día de los Muertos, el 1 de noviembre, se hizo una ceremonia donde nos hicimos comadres de pan, a partir de lo cual establecimos una relación de comadrazgo y desde ese momento yo tuve que empezar a tratarla de usted. Bueno, ahí generamos esa relación y es muy gracioso porque hasta el día de hoy nos cuesta mucho tratarnos de usted, teniendo una historia previa de tuteo. Y bueno, ese tipo de relaciones que nos transforman, bueno, son relaciones que uno establece para siempre. Cada vez que vuelvo a Jujuy, vuelvo a visitar a mi comadre, ella ha venido aquí a Córdoba y bueno, eso. Resulta que una vez yo estaba en la villa conversando con una vecina y se para un móvil policial en la casa de uno de los chicos con los que yo siempre me juntaba a conversar en la esquina y yo cuando veo que el policía se lo quiere llevar, corro hasta el lugar sin pensar porque me salió como del corazón correr y increpar al policía y el policía me sacó corriendo, me mandó a estudiar, se armó un revuelo bárbaro y bueno, a partir de eso yo estaba muy nerviosa, la mamá de los chicos que pensaba, porque a veces las personas nos ven como trabajadores sociales o como psicólogos, me tenía un poco de desconfianza. A partir de eso me invitó a pasar a su casa, me convidó a unos mates y bueno, empecé yo también a entender que las personas tenían múltiples maneras de controlar esas situaciones y de actuar frente a esas situaciones y entendí que mi mirada era por ahí muy proteccionista hacia ellos, cuando en realidad ellos tienen sus propias formas de accionar frente a esas situaciones. Entonces, bueno, fue una experiencia que creo que cambió mucho nuestras formas mutuas de mirarnos, yo para ellos y ellos hacia mí. Y a partir de ahí esa fue una de las familias con las cuales empecé a trabajar hasta el día de hoy. Hace, bueno, más o menos 7 años que estamos trabajando juntos. Yo trabajo con personas que viven en situación de pobreza hace 20 años ya. Y en el año 2005 empecé mi formación en antropología social.
Realmente empecé a tener un montón de herramientas para comprender desde otro lugar muchas situaciones que realmente creía que las conocía a fondo. Y mi tema de estudio es la muerte, las relaciones sociales entre vivos y muertos. Y realmente de situaciones que creía que conocía a fondo, la antropología me dio herramientas como para poder encontrar nuevas relaciones que nunca las hubiera encontrado de no ser por esta disciplina. Conocer a fondo las relaciones entre las personas, las emociones, los sentimientos, los vínculos, las motivaciones. Solamente la antropología me ha podido dar esas herramientas. Y como que quería compartir una historia un poco, no sé si graciosa o algo curiosa, que me pasó en estas vivencias que uno tiene en el campo y que me marcó. Recuerdo que tuve que viajar a una comunidad indígena, ticuna, en la Amazonía colombiana, y tenía que estar 3 meses haciendo un inventario forestal. Así que estaba muy emocionado mirando árboles, pero la comunidad no quería hablarme, nadie me miraba, yo estaba totalmente aislado, siempre solo en mi hamaca. Y recuerdo que una noche, de repente, yo siempre les decía, díganme, me decían ingeniero. Yo les decía, no me digan ingeniero, David, o biólogo, ingeniero. Y recuerdo que una noche me dicen, ingeniero, ¿tenés una linterna que nos puedas prestar para ir a cazar? Sí, les presto mi linterna. Y recuerdo que me fui a dormir y cuando me levantaron a las 5 de la mañana, llegan de la comunidad con una rata así peluda, cola peluda, pata peluda, totalmente ensangrentada, y me la regalaron de agradecimiento porque yo les había prestado mi linterna. Yo dije, no, la verdad que gracias, pero yo recientemente no estoy comiendo mucha rata. Y me dicen, no, es para vos, y si querés la podemos hacer como quieras, asada, guisada. Les digo, bueno, no, como ustedes la coman. Bueno, para el desayuno te la vamos a hacer asada. Me acuerdo que entró la maloca, por primera vez me dejan entrar a la maloca, y las malocas son muy oscuras, y veía los ojitos de los niños en la sombra, el fogón, y cuando me traen la rata así como muy asada, dije, bueno, ya está, es una rata, y es una rata acá del campo que podrá comer semillas. Así que dije, bueno, como que dije, ahí vamos, empecé a comer la rata, y la verdad que estaba deliciosa. Entonces les digo, está muy rica, ay, al ingeniero le gustó. Y ahí como que me acuerdo que toda la comunidad se abrió. Tanto que esa tarde yo me fui a trabajar, y cuando llegaba, me acuerdo una niña que empezó a salir y corría, tenía 4 años, una nena. Y dice, mamá, ahí viene el violador. Y le digo, y me señalaba. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Y dice la mamá, no, hija, no es el violador, es el ingeniero biólogo. Y desde ahí, bueno, la comunidad me empezó a decir ingeniero violador, y bueno, es como esas anécdotas que te pasan en campo y que siempre van a quedar como en tu memoria. A lo largo de aproximadamente 10 años, desde el equipo de bioantropología que trabaja en el museo, trabajamos con preguntas relacionadas sobre el origen o procesos de poblamiento y la posterior evolución local por las que atravesaron poblaciones del centro de Argentina, puntualmente San Luis, Santiago y Córdoba. Bueno, a lo largo de eso lo hicimos desde la perspectiva de la antropología genética, que lo que hace es estudiar pequeñitos fragmentos de ADN, y eso es posible porque a lo largo de la historia evolutiva el ADN va sufriendo cambios, y los antropólogos moleculares podemos interpretar y vincularlos con los procesos por los que atravesó una población determinada, en este caso la del centro de Argentina, que es lo que estudiamos. Pero bueno, lo que les quiero contar que a lo largo de esos años, cuando nosotros recolectábamos las muestras, es decir, en el momento del encuentro con las personas, durante la explicación de nuestros objetivos, un llenado pequeño de planillas que nosotros hacíamos, les contábamos de qué se trataba, observamos que en aquellas personas había no solo un deseo de saber, por ese estudio que nosotros hacíamos, sino también un deseo de contar y de reubicarse en un mapa de pertenencia que tenía que ver con sus propias historias familiares. A partir de esa observación, y a pesar de que pasaron muchos años, nosotros quisimos recolectarlas
Entonces, conformamos un equipo interdisciplinario conformado por bioantropólogos y antropólogos sociales y lo que nos preguntamos o transformamos esas preguntas originales que tenían que ver con de dónde vinieron nuestros antepasados, qué caminos recorrieron, las transformamos o sumamos otras que tenían que ver cómo los cordobeses entienden sus historias familiares en relación a esa prueba de ADN, o cómo ellos reconfiguran su identidad en un contexto particular que tiene que ver además con una molécula que es el ADN y que en la actualidad está cargada con bastante símbolo y tiene una fuerza política muy importante. Empecé a hacer trabajo de campo, en realidad no como antropóloga, sino como comunicadora social, pero quería contar una anécdota que fue lo que me fue llevando a transformarme de comunicadora social que utiliza la técnica del trabajo de campo a una antropóloga social. Y esa anécdota fue que un poquito de tiempo después de empezar el proyecto, el trabajo en la comunidad, en una comunidad mapuche de Nor Patagonia, en Neuquén, nos invitaron a asistir a una rogativa, que es una ceremonia muy importante para todo el pueblo mapuche, muy importante para la comunidad mapuche en la que trabajábamos, que se dio en marzo de 2005. Nosotros en aquella oportunidad fuimos sin saber lo que estábamos observando. Nos habíamos puesto en una colina cercana al campamento de la ceremonia y de allí observábamos sin entender nada de lo que ocurría. El primer día, dura 3 días la ceremonia, el primer día todo transcurrió tranquilamente, pero esa primera noche empezó a soplar un viento inclaudicable, un viento patagónico que no dejaba hacer absolutamente nada. Y entonces al día siguiente, que el viento continuaba, el lonco, o sea el cacique, el jefe de la comunidad, nos pidió que nos retiráramos porque algunos de los pobladores atribuían que el viento que se había levantado era culpa de la presencia huinca, de la presencia blanca del no mapuche que estaba observando la ceremonia, específicamente de una mapuche con ojos claros. Entonces, ese desconocimiento de lo que pasó, porque después recorriendo las casas, los hogares, charlando con la gente, no sabiendo cómo preguntar qué es lo que nos había pasado en esa ceremonia, ese no saber, ese desconocimiento, ese no saber cómo acercarse a la gente, fue lo que me fue transformando, lo que me fue empujando a empezar a estudiar antropología, a entender qué significa estar en el trabajo de campo. Me instó a aprender mapuzungún y lentamente, a través de estos casi 10 años de trabajar en Patagonia, Argentina, con comunidades y grupos mapuche, empecé a entender por qué el viento se había levantado ante nuestra presencia en el Camaruco o el Guillatum de la comunidad en Catros. Yo estudié psicología en Bolivia, soy boliviana. Me interesó mucho el campo de la antropología una vez que viajé a Córdoba. Había venido como una especie de año sabático y recuerdo que ese viaje fue transformador porque yo estaba en la Plaza de Villa Libertador, que es el barrio en la zona sur, que lo caracterizan por ser el barrio que contempla la mayor cantidad de migrantes bolivianos y peruanos de Córdoba. Y para mí era muy particular porque el domingo se realiza una feria muy grande allá y parecía que el domingo yo viajaba por un ratito a Bolivia, había todo de Bolivia, como en pequeñas cantidades, pero que podía encontrar muchas cosas de las que representan mi cotidianidad. Después entré a la facultad a hacer la maestría de antropología y me inserté a un grupo de investigación de antropología de migraciones. Y en este grupo a mí me parecía muy raro, lo que para mí era cotidiano, para ellos era extraño. Entonces era como una contradicción entre lo que era para unos extraño y para mí cotidiano. Ese desencuentro entre lo naturalizado y lo no naturalizado empezó a formularme preguntas. Y después yo me inserté más dentro de la colectividad boliviana y empecé a entender cómo hay razones y situaciones que
que nos hacen vivir lo cotidiano todos los días, más allá de la distancia en la que nos encontramos. Eso fue una de las motivaciones por las que yo decidí estudiar migración boliviana, siendo yo en el contexto cordobés y argentino, siendo migrante. Y al mismo tiempo no considerándome migrante, porque desde las transformaciones colectivas voy creyendo que todos somos personas y que la migración es una construcción social que nos ubica en categorías para ponernos en lugar de los otros subalternos, esos otros que pueden estar en rangos inferiores frente a las demás personas. Eso fue otra de las motivaciones para mí de estudiar migración boliviana y de hacer mi trabajo de campo etnográfico en el barrio Villa Libertador, donde decidí, de cierta forma, apelando a la antropología clásica, hacer etnografía en el territorio donde se estudia. ¿Ibas sola? Así me preguntaban siempre cuando yo les contaba o les cuento a la gente que hago trabajo de campo en una villa. Y sí, me imagino que esa es la pregunta que se hacen si leen los diarios, los medios de comunicación, en donde se repite todo el tiempo que la villa, en la villa habitan gente que mata, violadores, drogadictos. Parece que fuera el lugar donde se concentran todos nuestros males. Sin embargo, gracias a la antropología me acerqué y me acerco a distintas villas de la ciudad de Córdoba y me siento muchas veces como en familia. Hago trabajo de campo tomando mate. Gran parte de esos mates son cebados por madres de jóvenes muertos en contextos y en situaciones de violencia. Así que he compartido situaciones de mucho dolor y a su vez también de mucha alegría. Esos prejuicios yo siempre pensé que eran muy exagerados, pero siempre hacen sentido en nuestras propias investigaciones y en nuestros propios pensamientos. Cuando yo hacía entrevistas y escuchaba a las madres contarme las historias de sus hijos, siempre ahí había un prejuicio de mi parte respecto de que esas madres no habían cuidado bien a sus hijos. Y todo lo contrario, aprendí que son las que cuidan, las que se preocupan, las que están encima de sus hijos, igual que lo hacemos en general casi todas las madres. Descubrí cómo se cuidan entre todos, cómo aprenden a ser madres, imitándose unas con otras, y también allí yo aprendí muchas de las cosas que implemento siendo madre de mi propia hija. Entonces me di cuenta que había muchas cosas que, si bien nos alejaban, había muchas otras que nos hacían muy cercanas. A partir de esas experiencias de trabajo de campo, me hice muy amigas de algunas de esas señoras que forman parte, yo considero que forman parte de mi familia, y ellas también consideran que yo formo parte de su familia. Así que a partir del trabajo de campo empezamos a compartir distintas experiencias y distintas celebraciones del ciclo de la vida. Entonces también me llaman no solamente para contarme alguna novedad del barrio, sino también para que yo incluya algunos de los objetos que son muy queridos por ellas dentro de las grutas que arman para sus hijos. Me llaman para celebrar alguna misa, para organizar alguna marcha. O sea que también empecé a formar parte de esas redes que me hacen muy cercanas y que me hacen mucho mejor persona, creo yo. Yo trabajo en Catamarca, en la zona de Lancaster, en una localidad rural que se llama Oyola. Esta es un área que tiene muchas cuevas con pinturas rupestres indígenas de hace unos 1500 años de antigüedad. Y también trabajamos en vinculación con las comunidades locales, particularmente con gente de la escuela que está muy cerca de donde están las cuevas. Y les voy a contar una experiencia que nos pasó a nosotros. Desde el 2008 estamos relevando
tomando fotografía, dibujando las pinturas que están en estas cuevas y tratando de interpretarlas, qué se estaba pintando, cómo se estaba pintando. Y en una ocasión hacemos un taller con la escuela y vamos de visita con los chicos de uno de los grados de la escuela para ver cómo arqueólogos y chicos de la escuela de este lugar interpretamos estos motivos quizá iguales o de manera diferente. Y nos pasó particularmente que habíamos estado relevando durante un montón de tiempo toda una serie de motivos que estaban en las paredes de la cueva, que eran puntitos, toda una serie de puntitos que para nosotros no iban a ningún lugar y no formaban ninguna figura, y para los chicos cuando estamos ahí en la cueva eran zorros, eran pájaros, y entonces se nos presentó un dilema de las formas de interpretación de estos motivos y empezamos a trabajar junto con ellos para poderle dar o narrarles la historia de estas cuevas. Así que esa es un poco la historia que nos pasó y nos sirvió mucho para investigar. Me propuse conocer a mis antepasados, a los antepasados de la antropología cordobesa. Esta Córdoba que era distinta porque no había tenido su carrera de grado en 1960, en 1950, que tuvo su maestría recién en el 2000, su doctorado en el 2010, su carrera de grado en el 2010. Con esa inquietud y consultando, todos me decían que la edad de oro de la antropología cordobesa había sido la década de 1960. Así llegué a Ana. ¿Quién es arqueóloga, Ana? Le comenté de mi investigación, fui con mi proyecto. Tuvimos una larga conversación en este primer encuentro. En el segundo encuentro, ella se había comprometido a traerme documentación del primer congreso de estudiantes de antropología en Argentina, que fue en Rosario. Y yo le iba a devolver la conversación que habíamos tenido en el primer encuentro. Yo me di cuenta cuando a Ana le devolví la entrevista, ella comenzó a leer y su cara se iba desfigurando. Y ella comenzaba en un tono muy lento y cada vez más lento y pausado a leer la entrevista que yo le estaba devolviendo. Al finalizar, ella me miró, me preguntó si yo era periodista, que si yo había ocultado un grabador y me pidió que me retirara. Yo en ese momento no comprendía lo que me estaba pasando. Y después
pasó el tiempo, pude charlar de nuevo con ella y que pude descubrir que ella, a pesar de que era arqueóloga, no sabía lo que hacía un antropólogo social. Y yo no había tenido la capacidad de explicarme y de decir cómo trabajamos los antropólogos sociales.